Hola chavos, buenas noches. Bueno, en este video vamos a ver cómo calcular la ojiva menor que, la mayor que, y a su vez también cómo hacer el circulograma para un conjunto de datos agrupados. Bueno, en la ojiva menor que, en el eje de las X van a ir nuestro límite real superior y en el eje de las Y va a ir nuestra frecuencia acumulada. Nos pide aquí anexar un intervalo al inicio con frecuencia de 0. Entonces yo agregué un intervalo con frecuencia de 0. En este recordemos que sería menos 0.5 a 9.5. Y vamos a hacer una frecuencia acumulada. La ojiva menor que es como si sacaran una frecuencia acumulada, agregando este intervalo, no se les olvide. Entonces 0 más el anterior no tenemos nada, entonces sería 0. 0 más 6, 6, 6 más 8, 14, 14 más 12, 26, 26 más 5, 31, 31 más 9, son 40. Al final deberíamos también tener la suma de todas nuestras frecuencias, que son 40. Ahora, en el eje de las X solamente va a ir el límite real superior. Entonces va a ir el 9.5, el 19.5, 29.5, 39.5, 49.5 y 59.5. Y vamos a graficar la ojiva menor que, que es como si fuera una frecuencia acumulada. Vuelvo a repetir, agregando nuestro intervalo. Entonces aquí sería de 0, el siguiente es de 6, el siguiente es de 14, el siguiente es 26, 31 y 40. Y como pueden ver, una ojiva menor que es ascendente. ¿Por qué se refiere a menor que? Hay que entender esta parte. Lo que estamos tratando de decir es cuántos datos son menores que nuestro límite real superior. ¿Cuántos son menores que 9.5? Pues ninguno. ¿Cuántos son menores que 19.5? 6. ¿Cuántos son menores que 49.5? 31. ¿Cuántos son menores que 59.5? Pues todos. Todos son menores que 59.5 porque será mi límite superior, ¿sale? Ahora, dentro de la ojiva mayor que, vamos a hacer la siguiente. Es una representación gráfica de líneas y en el eje de las X va a ir nuestro límite real inferior. Y aquí vamos a agregar nuestra frecuencia acumulada. Yo le llamo frecuencia acumulada inversa, que es la ojiva mayor que, y tenemos que agregar un intervalo al final con frecuencia de 0. Entonces aquí voy a agregar un intervalo al final con frecuencia de 0 y agrego nuevamente mi límite real con 59.5 a 69.5 y yo le llamo frecuencia acumulada inversa porque voy a construirla de abajo hacia arriba. Entonces aquí sería 0 más el anterior, sería 0, 0 más 9, 9, 9 más 5, 14, 14 más 12, 26, 26 más 8, 34, 34 más 6 son 40. ¿Y esta qué nos va a representar? ¿Cuántos datos son mayores? ¿A quién? A mi límite real inferior. Entonces vamos a graficar nuestros límites reales inferiores. 9.5, 19.5, 29.5, 39.5, 49.5, 59.5. 40, 31, 26, 14, 9 y 0. Esta es una gráfica descendente, ¿sale? Que representa nuevamente cuántos datos son menores que 29.5, 26. ¿Cuántos datos son menores a 9.5? Pues 40. Todos son menores que esos datos, ¿sale? ¿Cuántos datos son mayores? Perdón. ¿Cuántos datos son mayores que 9.5? Todos. ¿Cuántos datos son mayores que 39.5? 14. Y por último vamos a ver el circulograma, que es muy característico de las gráficas. También se conoce como gráfica de pastel. Y en pocas palabras tenemos que calcular tanto el ángulo como nuestro porcentaje. La fórmula para calcularlo, el ángulo es 360 grados, que es un círculo, por la frecuencia entre n, que es el número total de datos. O si ya tenemos calculada nuestra frecuencia relativa, pues ocupen las frecuencias relativas. Y para el porcentaje, pues básicamente es lo mismo. Frecuencia entre n por 100. Y también pues la frecuencia relativa, como es justamente esto, FR es FI entre n, pues básicamente es 360 por FR, que es frecuencia acumulada, o FR por 100. Entonces yo ya tengo aquí mi frecuencia relativa, la voy a ocupar. Y entonces sería 0.15%, 15%, 20%, 30%, 12.5%, 22.5%, que nos da el 100%, ¿no? Y el ángulo, pues no va a ser otra cosa más que 360 grados por 0.15, que nos va a dar 54 grados, 0.2 por 360, que serían 0.72 grados, y así sucesivamente. 0.225 por 360, 81 grados. Vamos a trazar nuestro compás, un círculo. Recordemos que trazamos el primero y tenemos que hacer uso de un transportador. Aproximadamente aquí, el primero, por ejemplo, que era con una frecuencia de 6, 54 grados, que sería este ángulo. De aquí trazamos nuestro transportador y ahora este sería de 72 grados con una frecuencia de 8.
Este sería de 108 con una frecuencia de 12. Este sería una frecuencia de 5 con 45 grados. Y por último, uno de 81 con una frecuencia de 4. Aquí es necesario agregar los porcentajes y así básicamente se hace un circulograma. En el siguiente video ya les voy a enseñar lo que es el módulo 2. Que tengan un